Hola, soy Julio, bienvenidos de vuelta a mi canal. Estamos viendo qué está pasando hoy con el mercado. Los últimos días me di unas vacaciones, entonces no subí videos, pero estos días han sido positivos y ya lo veníamos mencionando desde la semana pasada, después del rompimiento que tuvimos de la línea de tendencia bajista, principalmente en el sector de tecnología. Nasdaq, ARK Invest nos empezó a dar indicios de que entonces íbamos a tener rompimientos a la alza en otros sectores y en el S&P 500, en diferentes índices. Todo esto lo podemos considerar un rally únicamente temporal durante un mercado bajista que no ha terminado, pero eventualmente también los mercados bajistas terminan de esta manera, con un mínimo mayor y máximos mayores, y eso es lo que está creando el precio. Ahora, en el S&P 500 ya vimos el rompimiento ya claro, definitivo, que estamos viendo de esta línea de tendencia bajista fuerte. Probablemente vamos a rellenar este gap que lo tenemos acá desde la caída anterior del CPI anterior, y si rellenamos esto probablemente vamos a tener aquí aún más liquidez. Podríamos agarrar fuerza a buscar estos extremos anteriores, pero hasta que no veamos esas confirmaciones y acercarnos a estos puntos, no podemos como llamar el mercado bajista que ya se terminó. Simplemente es un rally temporal, una trampa inclusive alcista. Ya vimos que tuvimos una trampa de osos, que es lo que estuvimos creando ahora, puesto que muchas personas creían que iba a ser lo mismo a esta zona y más bien fue lo contrario. Todo el mundo está mencionando el hecho de que sí, ya la recesión es más probable. Ahora a finales de julio se comprueba, vamos a tener reportes, vamos a tener datos de un segundo trimestre GDP, Producto Interno Bruto negativo. Usualmente esas noticias empezamos a construir en rumores hacia, no necesariamente la noticia es la que va a traer el precio abajo, y podemos considerar algo similar a lo que tuvimos acá. El CPI fue negativo y no tuvimos más caída, puesto que estábamos viendo otros sectores bajar, tomando en cuenta petróleo, que todavía se mantiene en la tendencia bajista acá y todavía sigue utilizando esta línea como resistencia, y si nos mantenemos aquí en la baja podría ser muy positivo para que la inflación empiece a disminuir también y el CPI sea positivo en el siguiente. Entonces, algo muy importante realmente es el VIX, puesto que el índice de volatilidad, habíamos dicho que si rompía los 24, que de hecho ya lo hizo, íbamos a tener movimientos fuertes a la alza en los mercados, puesto que la volatilidad del S&P 500 usualmente tienen que verse al revés. Cuando estamos aquí arriba vamos a encontrar mayor volatilidad en caídas, fuerza bajista, y en donde estamos ahora mayor volatilidad en fuerza alcista. Por eso hemos estado teniendo todavía rompimientos a la alza. También hay osos aquí esperando, eventualmente algunos van a llegar en esta zona o en esta. Todavía podríamos seguir creando mínimos mayores, pero nuevamente, o sea, todo dependerá de la inflación. El precio, el mercado está tratando de incluir todos los datos posibles para ver cuál es el precio justo, inclusive considerando una recesión que la vamos a tener ahora en finales de julio. Y hemos visto todos los sectores primero dándonos indicios que Nasdaq estaba ya rompiendo. ARK Invest también lo venía haciendo Apple, por ende teníamos que considerar todos estos datos para decir el S&P 500 probablemente va a hacer lo mismo. Y claro, mayor riesgo, mayor sector de innovación, Bitcoin, que llegó rápidamente hasta los 24,000. Y como ven, teníamos aquí la resistencia, que era la zona anterior que el precio había generado también validaciones. Llegamos exactamente ahí. Todo esto era esperar rompimiento de esta zona, ya sea a la alza o a la baja. Y cuando empezamos a ver indicios de que el sector de tecnología estaba creando esos rompimientos a la alza, muy probablemente Bitcoin lo iba a hacer también. Ahora la pregunta de todo el mundo es, ¿fue este el fondo realmente? ¿Fue eso ya el final del mercado bajista para Bitcoin? Aunque sea ese el fondo, no significa que vamos a ir a los máximos. De hecho, si podemos ver anteriormente, todo lo que han sido los movimientos de Bitcoin en un mercado bajista, igual nos genera lentos crecimientos, inclusive desde los fondos anteriores. A veces sí tenemos hasta 300% de rendimiento en el caso de Bitcoin después de haber llegado al fondo del mercado bajista, para lateralizar aún más. Y vean que después también tuvimos un cisne negro que fue pandemia. Siempre puede existir un nuevo cisne negro, pero también muchas personas consideran que con lo que se avecina de que la inflación no se ha controlado, aunque algunas partes del mercado consideran que sí, puesto que ha venido bajando petróleo, pero que la recesión no se sabe la magnitud que tendrá. También hay personas considerando que esto que estamos teniendo actualmente en Bitcoin es algo similar a esto, para después llegar a
precios más bajos de los 15,000, 17,000 y realmente nadie lo sabe. Lo que sí podemos ver es que por el momento Bitcoin se está comportando igual que lo está haciendo el S&P 500, que lo está haciendo Nasdaq. La bolsa en sí, los mercados están otra vez obteniendo dinero. Ya ha aumentado también lo que es el índice de miedo y avaricia. Ahora se encuentra en un 31. Claramente las personas están sintiendo ahora el FOMO. Creo que si hay algo que realmente al menos no deberíamos estar haciendo es estar comprando justamente aquí. Ya se hicieron compras aquí en estos puntos, ya estábamos mencionando que también habían oportunidades para realizar compras en estos pisos, en la bolsa, en diferentes acciones. No es ahora para estar comprando y esperar que realmente desde estos puntos de compra todavía tenemos un buen riesgo-beneficio. De hecho, estamos en un punto en donde ya estamos en la resistencia que consideramos primer obstáculo y considero que si en la bolsa en general S&P 500 se mantiene a la alza, podríamos ir a buscar ahora estos otros. No inmediatamente, claramente podríamos retroceder a esta zona, igual que era todo el rango, para buscar impulso y después buscar nuevamente zonas más importantes. También podríamos buscar soporte en esta línea que ya actualmente la resistencia. Pero sí, ahora lo ideal es no caer en el FOMO y decir, bueno, ahora sí ya el mercado va nuevamente para arriba inmediatamente, porque estaríamos dejándonos llevar por emociones y los puntos de compra realmente los mejores ya pasaron. En mi caso sí voy a estar tradeando un porcentaje de Bitcoin, no tradeo toda la cantidad de Bitcoin, sino un porcentaje para aprovechar esta corrida que sí, que podríamos llegar nuevamente resistencia cerca de los 28,000. Inclusive desde estos puntos compras que se realizaron acá, uno podría utilizar ese porcentaje y tener una pequeña ganancia para después en un retroceso volver a acumular más Bitcoin, pero no utilizando toda la cantidad de Bitcoin, puesto que el mercado puede continuar y uno se quedaría fuera del mercado. Es importante manejar el riesgo en este caso, no simplemente todo el capital inmediatamente. Nvidia también parece estar rompiendo ya la línea de tendencia bajista, agarrando fuerza a la alza. Todo el sector de tecnología, Nasdaq, innovación en sí ya está agarrando fuerza y usualmente así es como termina un mercado bajista. Primero entra el riesgo, innovación, sector de riesgo agarra primero ese impulso para después inclusive el sector tradicional también comienza a levantarse nuevamente de una manera más lenta que el sector de riesgo, puesto que riesgo es el sector que nuevamente atrae ese dinero más especulativo, más volátil y se mueve con mayor fuerza, y eso es lo que estamos viendo. Pero por el momento hay que considerar que siempre podemos tener un nuevo cisne negro, pero de lo actual ya el mercado ha considerado que probablemente inflación sí está disminuyendo, puesto que hemos visto el sector de energía, todo el sector de energía se encuentra a la baja, pero aún así los datos de recesión que tenemos para finales de julio podrían afectar el mercado si se lo toma de sorpresa, que no lo considero. Es más, ahora todo el mundo está hablando de recesión. Si todas las personas, hasta en los medios, en noticias, ya están hablando de recesión, es muy poco probable que el mercado lo tome, que el mercado lo vaya a tomar esto como una sorpresa, cuando claramente eso es algo ya que se viene estipulando desde hace meses. Ahora, la recesión, lo que se quiere saber es qué tan fuerte será, cómo será ese aterrizaje, qué estilo de recesión. Y es donde tenemos que considerar si esto es similar al 2008, cuando claramente consideramos que el mercado del sistema financiero iba básicamente a morir. Era la quiebra del sistema financiero lo que se mencionaba entonces, cosa que no es la situación que tenemos actualmente. Es principalmente combinación de Rusia, Ucrania, inflación y inclusive todavía secuelas de la pandemia. Por eso, aunque estamos teniendo movimientos positivos que sí, usualmente también son los estilos de movimientos que se suelen tener al final de un mercado bajista, todavía podríamos tener un dato negativo más, un CPI negativo más. La recesión podría realmente, el anuncio del GDP, asustar al mercado o no hacerlo como lo hizo el último CPI, pero acción del precio nos está mostrando fuerza alcista de manera temporal. Pero sí, nuevamente creo que lo más importante al menos es no entrar ahora al mercado solo por FOMO, porque el mercado está subiendo, entonces ya entrar y decir como, bueno, ahora sí ya vamos nuevamente riesgo, ya esos puntos pasaron, ahora más bien es posible ir tomando ganancias, tradear, si se desea, compras que se han realizado en los puntos más bajos, es una buena idea ir aprovechando para tradear un porcentaje, tomar ganancias si se desea en algún activo que se entró desde los fondos o al menos desde el punto más bajo anterior. Eso sería lo que ha estado pasando con el mercado en los últimos días, estamos con fuerza alcista, ¿qué opinan ustedes?
un rally, únicamente una trampa alcista. Esperemos qué pasa para final de este mes. Tendremos esos datos importantes. Si no me equivoco es el 28 de julio. Aquí les voy a estar avisando también cómo va moviéndose todo eso y esas noticias que tenemos que estar pendientes. Déjenme un like si les gustó este video. Recuerden suscribirse dándole a la campana para que no se pierdan el siguiente. Les dejo enlaces abajo si quieren aprender trading e inversiones, cómo crear portafolios, swing trading, day trading. Enseño todo eso en proplantrading.com. Les dejo otro video aquí en la pantalla que les puede interesar y nos veremos en el siguiente. Chao.